Eh, Anoche estaba en un funeral a una miembro de la iglesia de Worcester, donde pastoreaba antes de venir acá al distrito. Falleció y me pidieron que estuviera allá. Ella me apreciaba mucho, compartimos mucho. Lo que es interesante es de que la hermana que falleció tenía 99 años y 4 meses. Según la familia cuenta, fue quizás la última semana o algo de eso que estuvo un poco desorientada, que no hablaba, parece que le daban algunos derrames cerebrales, algo de eso, y finalmente falleció. Pero vivió 99 y algo más de años, 4 meses. Tuvo una pequeña parte, el pastor que tuvo la meditación de la familia extendida de la hermana vino desde afuera para tener eso y aseguró allí de que podíamos estar por la esperanza en Cristo Jesús. Aseguró de que pronto nos reuniríamos con Gina, Georgina, como nombre le decían todos Gina, a todos los que estaban separados allí. ¿Y por qué era eso? Porque Jesús vendría pronto para poner fin al pecado, para poner fin a la miseria, para poner fin a la infelicidad, a la muerte, finalmente a la enfermedad. No solamente el pastor decía eso, todos lo hemos dicho, yo mismo lo he dicho. Realmente nosotros los cristianos adventistas del séptimo día hemos estado predicando la inminencia, lo pronto de la segunda venida de Cristo durante 177 años. Pero la pregunta que viene para nosotros y que fue parte del título del tema, aquellos que lo han visto, es preguntarnos qué tan cerca es cerca o qué tan pronto es pronto. Mis amados, 177 años es mucho tiempo de espera. Este mes de octubre, si no te habías percatado, marca un aniversario importante para los cristianos adventistas del séptimo día. Nosotros celebramos el 177º aniversario. Y permítame darte aquí algo un poquito diferente a lo que posiblemente tú has estado acostumbrado a escuchar. Es el 177º aniversario del Día de la Gran Esperanza. Ese día es el 22 de octubre de 1844. Algunos han mencionado que ese día es el día del Gran Chasco. No, ese día era del Día de la Gran Esperanza. El día del Gran Chasco fue el 23 de octubre de 1844. Es probable que sea un aniversario que traerá consigo un grado de vergüenza posiblemente para algunos dentro de nuestras filas, quien sospecho pudieran quizás preferirían olvidar cualquier cosa y todo lo relacionado con la fecha de 1844. Meditemos un poquito y tengamos claro el registro que hay. Helena Harmon pasó la noche llorando. Cuando a las 12 de la noche llegó, medían el día así como medimos hoy en día, no tenían toda la luz que nosotros tenemos y contamos el día de puesta de sol a puesta de sol, como dice la Biblia, y lo contaban de las 12 de la noche a la noche. Cuando llegó las 12 de la noche Jesús no llegó, de ahí en adelante ella pasó la noche llorando junto con muchos más. Ella, cuyas decisiones posteriores de casarse con Jaime White y finalmente cofundar la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tuvieron sus raíces en esa noche. Se encontraban allí entre aproximadamente quizás hasta 200,000 personas en el noreste de Estados Unidos que esperaron inútilmente la segunda venida de Cristo aquel día del 22 de octubre
de 1844. Una amarga angustia se apoderó en la medianoche cuando se dieron cuenta de que sus esperanzas finalmente no se cumplirían. Muchos, como Elena Harmon, lloraron hasta el amanecer. Un bisnieto de Elena White, Charles White, en una entrevista telefónica hace unos años atrás, y leo el registro de aquello, dice: ni siquiera puedo imaginar cuán profundo y transformador de haber sido un evento, no solo para Elena White ahora, sino para todos los creyentes adventistas que estaban fuertemente comprometidos con la anticipación del regreso de Jesús. No era solo porque lo estaban esperando, sino porque lo amaban mucho. Tenían tanto amor por Jesús y un deseo de estar con él personalmente que fue realmente una gran decepción emocional. Pero los descendientes adventistas de aquellos días que esperaron a Jesús hace 177 años no recuerdan el día con dolor. En cambio, dicen que el día del Gran Chasco, que como dije no es el 22 de octubre, ese día era el gran día de la esperanza porque Jesús vendría, el 23 fue el día del Gran Chasco. Fue un momento clave para la historia en la tierra que vio el cumplimiento finalmente de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Esos primeros creyentes no lo sabían en ese momento. Muchos abandonaron el movimiento cuando el mundo no terminó como lo predijo Guillermo Miller, ese granjero bautista cuyo estudio de Daniel 8 llevó a creer que el regreso de Jesús era inminente. Pero aquellos que se aferraron a su fe, aquellos que escudriñaron la Biblia, llegaron a comprender que la purificación del santuario de Daniel no era la profecía del regreso de Jesús como Miller había creído al comienzo de la obra, sino la expiación de Jesús. En 1844 Jesús entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial, para comenzar a juzgar quién sería salvo. Su acción final antes de la segunda venida y un desarrollo anunciado en el mensaje del primer ángel, dijeron los primeros creyentes, era lo que estaba pasando. Un director asociado del patrimonio White dice: la historia nos dice al menos dos cosas importantes. Uno, la bendita esperanza, el regreso de Jesús sigue siendo nuestra esperanza. Por eso anoche el pastor decía, en medio del dolor, de que esa era la nota importante, la esperanza que tendríamos. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra expectativa. Y Jesús está ministrando por nosotros ahora en el santuario interior del cielo durante el tiempo del juicio. Mientras lo hace, mis amados, debemos llevar el evangelio eterno a todo el mundo hasta que Él regrese. Eso es lo que debiéramos nosotros estar teniendo bien claro. Permítame mencionar, 22 de octubre de 1844, el día después que Jesús no regresó, como lo predijeran Miller y sus seguidores. El movimiento millerita, que se estima que pudiera ser hasta 250,000 personas, miembros que tendría allí, según varios historiadores, se desintegró por dos razones convincentes. Ya no había un mensaje y ya no tenían una audiencia dispuesta a escucharlos. El movimiento finalmente se dividió en 4 grupos. El primer grupo abandonó la religión y este fue lamentablemente el más grande. Abandonó la religión de cualquier tipo, abandonó la fe, se fue al mundo. Se sintieron finalmente muy avergonzados, incluso mortificados cuando el regreso predicho de que Jesús no ocurrió como habían creído. Estaban enojados con Dios y, a decir verdad, también estaban enojados consigo mismos por haber creído lo que ellos decían era una mentira. Se vieron a sí mismos como engañados para unirse a un movimiento que alternativamente fue vilipendiado, ridiculizado,
por la mayoría de los segmentos de la población de aquel entonces. Finalmente, con frustración, con cansancio, abandonaron por completo toda religión. El segundo grupo incurrió en diversas formas de fanatismo, muchas de las cuales establecieron sucesivamente nuevas fechas para el regreso del Señor en el proceso que hacía. Algunos de ellos, se cuenta la historia, que dijeron Jesús no vino porque Jesús dijo que teníamos que ser como niños, así que empezaron a llevar ropa de niño, utilizar los pañales como niños, a tener los bobos que llevan en la boca. Algunos llegaron a ese punto, así está. Es como que continuaron gritando, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y conocen la historia de que el muchacho decía eso y el lobo nunca venía. Lamentablemente, un día sí vino el lobo y no estaban preparados. Por eso nadie les escuchó más. En una media docena de años, en unos 6 años, finalmente este grupo de fanáticos desapareció de la escena. Tercer grupo. El tercer grupo siguió esperando el advenimiento. Lo siguió esperando cercano, pero sin poner fechas. Y continuaron como la gran mayoría de los mileritas, del cual nosotros procedemos antes que ellos, adorando el domingo, el primer día de la semana. En 1860 se formaron como una denominación hoy en día conocida como la Iglesia Cristiana del Advenimiento, en inglés de Advent Christian Church. No sé si algún momento tú lo has visto. Yo no he encontrado ninguna realmente por acá, por el sur de Florida. He encontrado una o dos por allá, por el centro de Florida, por el área de Orlando. Lo he visto. Todavía ellos existen, aunque su número continúa disminuyendo año tras año. En los últimos años, la membresía de la Iglesia Cristiana Adventista aquí en Norteamérica ha pasado a ser algo más de 31,000 miembros a aproximadamente unos 19,000 miembros. Esa es una caída de más de un tercio, y estas estadísticas son de hace unos 20 años atrás. Así que posiblemente hoy en día sean menos. Este grupo es el que siguió adelante, y ustedes recuerdan de que un asociado de Guillermo Miller, Josué Himes, el que le ayudó mucho a propagar el mensaje, le abrió en Boston, en muchos otros lugares para que predicara, él se convirtió en el líder de esta iglesia. Siguieron orando domingo y pensando aquí. Pero el cuarto grupo, el más pequeño que surgió del millerismo, fue un cuerpo tal vez más o menos de un medio centenar, quizás unas 50 personas nomás. No estaban congregados en un lugar, estaban esparcidos por todo el estado de Nueva York y por todo lo que se llama la Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, todos esos estados allá al norte. Se unieron finalmente en torno al liderazgo de Jaime y Elena White y un capitán retirado de barco, José Bates. En 1860, ellos también se organizaron, así como la otra iglesia, y ahora adoptaron el nombre de Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué es lo que hacen? Aceptan el sábado del séptimo día de la semana. Creían que Dios le había otorgado a Elena de White a ese entonces el don espiritual de la expresión profética, y creían que Cristo habría entrado en una nueva fase de su ministerio sumo sacerdotal aquel día del 22 de octubre de 1844. Al igual que sus amigos cristianos adventistas, estos adventistas que guardaban el sábado seguían creyendo que el regreso de Jesús estaba cerca, y también se negaron a fijar fechas. Finalmente, en 1863, 3 años después de haberse organizado, su media docena de conferencias estatales se organizaron en una conferencia o asociación general,
y empezaron a funcionar. Hoy sumamos aproximadamente quizás más de 22 millones en todo el mundo. Mis amados, pero 177 años es mucho tiempo de espera. Y vuelve la pregunta, ¿qué tan pronto es pronto? ¿Qué tan cerca es cerca? Permítame hablarte un poquito más de lo que sucede en la historia. Déjame hablarte de la hermana gemela de los adventistas del séptimo día que te he estado hablando, esa iglesia cristiana adventista. Los padres de Elena Harmon, Roberto y Eunice Harmon, creían que Elena tenía un don especial de Dios. Finalmente, vacilantes, tal vez incluso hasta de mala gana, aceptaron el sábado allá por el año 1850 o 1851, según nos cuestan los mejores registros históricos. De los 7 hermanos y hermanas que Elena tenía, solamente 2, Roberto Junior, porque su papá también era Roberto hijo, su padre también Roberto, y Sara, se convirtieron en guardadores del sábado. Sin embargo, Elena era gemela. Si no lo sabías, Elena era gemela. Su hermana gemela se llamaba Elizabeth, o Lizzie, como le llamaban cariñosamente. Probablemente era la única otra hermana que aún permanecía en casa cuando Elena, al final de 1944, estaba allí, y Lizzie nunca aceptó el sábado. De la misma manera, la iglesia adventista del séptimo día también tiene una hermana gemela, como he mencionado, la iglesia cristiana adventista. Comparten The Christian Advent Church en inglés. Comparte nuestras raíces comunes dentro del movimiento milerita y son bastante amigables con nosotros los adventistas del séptimo día. Pero ellos nunca aceptaron el sábado. Ellos nunca aceptaron el don profético. Ellos nunca aceptaron la doctrina del santuario celestial. Sin embargo, su ardor por la doctrina de la segunda venida ha disminuido sustancialmente a medida que su número también ha disminuido. En una conferencia estatal de la Iglesia Cristiana Adventista, de Christian Advent Church, estoy hablando ya de muchísimos años, 1961, estamos hablando finalmente, mis amados, de 50 años atrás. Los delegados aprobaron una resolución sin ningún voto en contra, que posteriormente fue publicada en el periódico de ellos, The Present Truth Messenger, el mensajero de la verdad presente, del 21 de septiembre de ese año, y declaró en parte, y quiero leer para ti algunos de los párrafos que tenía esto. Recuerda, esto fue en 1961. Estamos hablando 60 años atrás. Dice, durante algunos años, mucha de nuestra gente ha estado sugiriendo varias respuestas a la ansiosa pregunta, ¿qué nos pasa? Recuerda lo que estoy diciendo, estoy leyendo lo que se publicó por la Christian Advent Church, la iglesia gemela de los adventistas, que hace algunos años, quizá unos 20 años atrás, tenían unos 19,000 miembros y habían estado bajando a 1/3 y posiblemente todavía hoy tengan menos. Sigue diciendo el artículo de 60 años atrás. La pregunta, ¿qué nos pasa? Otros han criticado con impaciencia que la forma de la pregunta es incorrecta. Deberíamos preguntarnos qué nos conviene. Un pequeño pensamiento debería hacernos muy evidente que nunca más podremos predicar el mensaje del reino como lo predicaron nuestros padres y causar un impacto en la iglesia o en el mundo. No entendemos los periodos de tiempo. Todavía creemos que básicamente teníamos razón acerca de los símbolos de Daniel y Apocalipsis. Y sin embargo, todo el tema de la profecía predictiva está tan involucrado que es absolutamente imposible para cualquier predicador adventista dirigirse a la gente con profunda convicción y el sentido de certeza
como lo hicieron nuestros padres. Recuerda, estoy leyendo la declaración publicada de Christian Advent Church, la iglesia gemela nuestra. Sigo leyendo aquí. Dice, y como no podemos y no lo hacemos, a la gente le parece que hemos perdido nuestro mensaje y nuestra razón de ser. No se puede rejuvenecer al pueblo cristiano adventista a menos y hasta que un sentido de certeza y urgencia dé alas a nuestras palabras y podamos hablar con confianza y certeza. La gente a menudo pregunta, ¿por qué ya no tenemos una gran predicación profética? El simple hecho, siguen respondiendo ellos esa pregunta, es que tal predicación es hoy absolutamente imposible. Para que la predicación profética tenga algún peso entre las audiencias inteligentes de nuestros días, tendremos que saber muchas cosas que no sabemos y no puedo saberlo. Pero para mantener nuestro respeto por nosotros mismos y ganarnos el respeto de la gente, debemos abstenernos de fingir saber lo que no sabemos. Seguir diciendo que vendrá pronto no impresionará a nadie, y menos la clase de audiencia a la que tenemos gran necesidad de llegar. Esto fue publicado finalmente el 1 de junio de 1986. Sí, mis amados, sí se sabe la verdad. Algunos de nuestros propios miembros adventistas del séptimo día, lamentablemente, inclusive a veces algunos de nuestros ministros comparten sentimientos afines con lo que yo acabo de escribir, de lo que tiene llegó a la conclusión de la iglesia gemela nuestra que surgió del grupo Millerita. Pero finalmente, mis amados, aunque esas personas sean sinceras, tenemos que decir que realmente están demasiado decepcionadas. Mis amados, los primeros creyentes adventistas dijeron que el mensaje del segundo ángel se cumplió cuando miles de personas dejaron sus iglesias allí en 1844 para unirse al movimiento millerita que predicaba el advenimiento de Cristo. El mensaje del tercer ángel se extendió más tarde como un llamado a la gente para observar el sábado del séptimo día. Los mensajes de los tres ángeles forman la base de la iglesia adventista del séptimo día y se reflejan en su nombre como denominación. Los espíritus de los primeros creyentes adventistas recibieron un impulso bienvenido cuando un par de meses después de el gran chasco, de nuevo quiero sugerirte que el gran chasco no es el 22 de octubre. El 22 de octubre debiéramos llamarlo como el día de la gran esperanza porque era el día más glorioso que esa gente tenía para pasar porque esperaban en ese día que venía Jesús. El chasco vino el 23 de octubre. Ese día del gran chasco, Elena Harman, entonces una jovencita de 17 años, tuvo su primera visión allí en diciembre de 1844. Ella vio en esa visión a Jesús guiando a un grupo de personas por un camino difícil a la Nueva Jerusalén, así como una representación de la segunda venida de Jesús. Los primeros creyentes entendieron que la visión significaba que aquellos que permanecieran fieles alcanzarían el cielo a pesar de su desesperación actual. Elena Harmon, que llegó después a ser Elena White cuando se casó, escribió más tarde que aunque los creyentes adventistas habían sufrido durante meses después del gran chasco, su dolor no era nada comparado con lo de los discípulos cuando Jesús fue crucificado. Ella dice allí, nuestra decepción no fue tan grande como la de los discípulos. Escribió ella allí en la revista Señales de los Tiempos en 1876. Dice, cuando el Hijo del Hombre entró triunfalmente en Jerusalén, esperaban que fuera coronado rey. Sin embargo, en unos pocos días, de ese domingo al viernes,
5 días, esos mismos discípulos vieron a su amado maestro, a quien creían que reinaría en el trono de David, tendido sobre la cruz, sobre los fariseos burlones y malhechores que estaban con él. Pero algunos de los creyentes del gran chasco vivieron realmente desesperados durante décadas. Permíteme mencionarte el caso de 2 personas en particular. Entre ellos se encontraban 2 parientes. Uno, Benjamin Franklin Craig, que solo se enteró de los mensajes de los 3 ángeles 25 años después, allí en Adel, Iowa, donde estaba. Y John M. Robb, quien lo escuchó 30 años después en Kansas, dijo que su tataranieto Stanley Hickinson nos cuenta la historia. Y dice allí que el bisnieto, tataranieto, de ellos, que eran creyentes y que no escucharon 25 o 30 años después del mensaje de los 3 ángeles. Esto fue lo que dijeron cuando escucharon el mensaje de los 3 ángeles. Dice, durante todos estos años sufrieron incertidumbre acerca de lo que realmente sucedió en 1844 y encontraron paz cuando finalmente entendieron el ministerio de Cristo en el lugar santísimo y su relación con la verdad del sábado. Hickinson dijo que la única historia que su familia tuvo que compartir sobre el gran chasco se centró finalmente en el alivio y la paz que llegaron años después, cuando el evento finalmente fue explicado allí, mediante la Biblia fue explicado allí. Por lo tanto, mis amados, la importancia para mí, como dice él, del gran chasco no radica en la decepción, sino en la explicación. Algunos luchan con el valor de la doctrina de Cristo en el santuario, pero para mi familia representa la solución a una decepción inexplicable por décadas. Mis amados, hace unos años atrás, quizá 25, 30 años atrás, un pastor, leía la historia, estaba en un foro público un sábado de tarde, en una sesión de preguntas y respuestas. Allí había una pregunta escrita y dice, ¿por qué los escritores? Esta es la pregunta que puso alguien. Dice, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento dijeron que vendría pronto? ¿Cómo pueden ser pronto 2000 años? ¿Nos engañó el Señor durante 2000 años para que viviéramos preparados? Mis amados, realmente esta es una buena pregunta. Pero el pastor le respondió y dice, porque Jesús mismo lo dijo. Lo dijo 4 veces en el último libro del Nuevo Testamento y 3 veces en el último capítulo del Apocalipsis. Y aquí quisiera que algunos pudieran buscarnos uno de esos 4 versículos en el Apocalipsis. Fue nuestra lectura bíblica. Quiero que leamos uno de ellos, allí Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿Quién nos lo lee, por favor? Apocalipsis 3:11 dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Comenzando el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, lo menciona allí. He aquí vengo pronto, es lo que menciona. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, ¿quién no lo quiere leer? No, pero lee primero. He aquí vengo presto. He aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo menciono porque allí menciona, vengo presto, vengo pronto. Allí está. Mis amados, cuando nosotros vemos
lo que tenemos en términos de relaciones de tiempo relativo. Notemos que el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, tuvo que esperar 4000 años en espera para la primera venida de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero traerte tu mención de que eso era mucho tiempo. Recuerda de que Eva recién salió del huerto del Edén y que Dios le dijo allí en la promesa, antes de dar el castigo, Dios le dio la promesa de que la simiente de ella finalmente vendría alguien que la liberaría. Y ella esperaba que hubiera sido Caín, su primer hijo. Abel fue su segundo. Y cuando Caín mató a Abel, se quedó así. Cuando tiene finalmente el tercer hijo, Set, allí menciona de que ella tenía esperanza, que ese sería el que sería el Redentor. Y vemos que a través de la historia del Antiguo Testamento, más de uno siempre hablaba de que tenían esperanza de que alguien sería el Redentor. 4000 años tuvieron que esperar. Sin embargo, para nosotros, después que Jesús dijo eso, tenemos 2000 años. Todavía tenemos la mitad del tiempo lo que tuvieron que esperar ellos. Recordemos lo que el apóstol Pedro dice, de que un día para el Señor es como ¿qué? Como 1000 años. Por lo tanto, no estemos cuantificando el tiempo desde nuestra perspectiva y dejemos que sea como Dios lo presenta. Pero habiendo dicho esto, mis amados, todavía sigue siendo una pregunta legítima y realmente merece una buena respuesta. ¿Qué tan cerca es cerca? ¿Qué tan pronto es pronto? ¿Pueden hoy en día los adventistas seguir predicando la inminencia y la cercanía de la segunda venida de Cristo más de 177 años después de que no apareció, como lo esperaban y predicaron nuestros antepasados mileritas allá en 1844? Mis amados, Elena de White enfrentó la misma perplejidad en su día. 1851. Ella había declarado en uno de sus primeros escritos, dice allí, y leo allá de primeros escritos, vi que el tiempo para que Jesús estuviera en el lugar santísimo estaba casi terminado y que el tiempo no puede durar un poco más. 1851, esto aparece en el libro Primeros Escritos. Pero 32 años después, 1883, los críticos de White le sacan esa aclaración y le dice, tú dijiste que el tiempo iba a ser muy poco tiempo más. Vuelvo a leer lo que ella escribió, las líneas que están allí en Primeros Escritos. Ella dice, vi que el tiempo para que Jesús estuviera en el lugar santísimo estaba casi terminado y que el tiempo puede durar solamente un poco más. De tal manera que 32 años se lo saca en cara, le dice, tú escribiste esto. Resucitaron esa aclaración potencialmente dañina y vergonzosa y se la arrojaron en la cara, declarando de que era una prueba de que ella era una profeta falsa. Sin embargo, notemos la defensa conmovedora y resonante que ella escribió. Se encuentra registrado allí el mensaje selecto, el volumen 1. Y dice allí, cuando se presentó el tema, el periodo de la administración de Cristo parecía casi cumplido. Me acusan de falsedad porque el tiempo ha transcurrido más de lo que parecía indicar mi testimonio. ¿Cómo es el testimonio de Cristo y sus discípulos? ¿Fueron engañados? Pablo escribió a los Corintios, pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Cita allí 1 Corintios 7, 29 y 30. Nuevamente en su epístola a los Romanos dice, la noche está avanzada, el día está cerca. Desde Patmos, Cristo nos habla por el amado Juan, bienaventurado el que lee, todos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas que están escritas porque el tiempo está cerca, como fue leído allí en Apocalipsis 1:3. El Señor Dios de los santos profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben hacerse en breve. Mencionó allí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda los dichos de esta profecía de este libro. Mis amados, los ángeles de Dios en sus mensajes a los hombres representan el tiempo como muy corto. Está allí
lo que estamos mencionando, concluyendo aquí la cita de mensajes selectos. Así siempre se me ha presentado. Es cierto que el tiempo ha continuado más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debe recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. En primer lugar, mis amados, conviene señalar aquí dos puntos. Elena de White siempre fue directamente a la Biblia para encontrar allí sus mejores y más efectivas respuestas. Hagamos siempre tú y yo eso. En segundo lugar, la presencia de un elemento condicional en algunos escritos proféticos fue su explicación teológica para resolver este problema particular. Por lo tanto, debido a ese elemento condicional, si se hubiera dado el caso, Jesús hubiera venido tal como Elena White dijo. Si hubiera sido, ni tú ni yo hubiéramos estado existiendo. Jesús hubiera venido mucho antes, no existiríamos. Pero si se hubiera dado el caso, podría venir así se le presentó. Mis amados, tenemos finalmente la máxima urgencia de la segunda venida de Jesús. Al final, la urgencia real y última de la segunda venida no tiene que ver con las señales que Jesús predijo. No tiene nada que ver. Jesús las predijo que precederían a su venida, pero la urgencia no viene por eso. Por importante que estas señales realmente son, y están dadas para que tú y yo podamos entender la cercanía de Jesús. Pero nada tiene que ver con los gráficos hechos tan meticulosamente en un intento de registrar estas señales de una manera lineal. Ustedes posiblemente lo han visto, viene esto y lo otro, y ponen fechas y cogen del jubileo y por aquí por allá 20 historias. Por más útiles que estos gráficos sean, mis amados, la urgencia de la segunda venida de Cristo no tiene que ver nada con la prisa o la falta de prisa con que los cristianos podemos proseguir nuestro trabajo de advertir al mundo de su inminencia. Aunque tú tengas prisa o no tengas prisa de denunciar lo que Jesús nos mandó, eso tampoco tiene un efecto sobre eso. El mensaje de la segunda venida es una verdad urgente porque ninguno de nosotros sabe con certeza cuántas respiraciones se nos permitirá tomar antes de cerrar los ojos en el sueño de la muerte. Sin duda, esta es la razón por la que Neuhaus escribió allí en 1882. Ella dice, hoy debemos velar por no ofender ni de palabra ni de obra. Hoy debemos buscar a Dios y estar determinados a no descansar satisfechos sin su presencia. Debemos velar, trabajar y orar como si fuera este el último día que se nos concedería. ¿Cuán intensamente sería nuestra vida? ¿Cuán de cerca seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y hechos? Allí en Testimonios para la Iglesia. Y sigue siendo la pregunta inicial. ¿Qué tan pronto es pronto? ¿Qué tan cerca es cerca? Finalmente, miremos lo que la Biblia dice. ¿Quién nos busca allí? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta es la conclusión de todo el asunto, mis amados. Las verdades dichas por Habacuc, que vamos a ver un momento el texto acá, dichas por Jesús, dichas por Pablo, dichas por Juan, resaltan el punto central. 500 años antes de Cristo, Habacuc escribió. ¿Quién nos lee allí? Habacuc capítulo 2, versículo 3.
aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Mis amados, Dios nos está diciendo aquí que aquello que puede parecernos una demora en el cumplimiento de una promesa no es necesariamente como Dios lo mira a sus ojos. Para nosotros puede parecer una demora, pero Él no. Él insta a tener mucha paciencia mientras soportamos lo que parece ser un periodo de espera insoportablemente largo. Esta promesa ayudó a los desconsolados mileritas a superar su prolongada chasco y decepción después del 22 de octubre. También será de gran consuelo para los creyentes de hoy que esperan su segunda aparición. Jesús mismo nos advirtió que no debíamos decir esto. ¿Quién nos lee allí Mateo 24:48? Y otro que nos busque Lucas 12. Mateo 24:48. Dice, pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi Señor tarda, hasta... Versículo 48. Ahí está. Okay. ¿Quién dice que el Señor se tarda en venir? El siervo malvado. Siervo malvado. Entendamos bien esto. Aquel que dice que la venida de Jesús demora es el siervo malvado. El siervo que no es malvado, el siervo que no es malo, ese no dice eso. Él caracteriza a esa persona como el siervo malo, indigno de los grandes dones del maestro. Veamos cómo lo pone allí Lucas 12, versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse. ¿Ven todo lo que hace el siervo malo? La pregunta para ti, para mí, es cómo quieres que Jesús te caracterice hoy. ¿Tú quieres que Jesús te caracterice como siervo bueno o como siervo malo? La Biblia dice lo que hace el siervo malo. Comienza el siervo malo diciendo, mi Señor se tarda en venir. Pablo también retoma ahora lo que Habacuc dijo 500 años antes de Cristo, instando allí a los que viven el tiempo del fin. Veamos allí quién nos quiere leer Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 38. Hebreos 10, 35 al 38. Confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mis amados, el justo vivirá por la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que tú no ves, de lo que tú no tienes, de que Jesús dijo que vendría pronto y tú lo crees. Porque tú eres siervo bueno, no eres siervo malo. Cuando tenemos esto, tenemos que seguir el consejo que el apóstol nos da allí. Hebreos capítulo 3, versículo 8 y después el versículo 15. Hebreos capítulo 3, versículo 8 y después el versículo 15. Otro que nos busque, Hebreos 4. No se endurezca vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no te endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál es el consejo que viene aquí?
no endurezcamos nuestro corazón. Escuchemos la voz del Espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Determine otra vez un cierto día diciendo por David, hoy después de tanto tiempo como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Mis amados, mi mensaje de parte de Dios en esta mañana, mientras celebramos, por así decirlo, recordamos el gran día de la esperanza, 22 de octubre, recordamos el gran chasco del 23 de octubre, y encontramos que de los 4 grupos, el único que ha crecido, el único que se mantuvo, alguno que sacó fue porque no solamente no siguió poniendo fechas, mantuvo la urgencia de la unidad de Jesús, pero aceptó el triple mensaje angélico, aceptó el sábado, aceptó el don profético, aceptó finalmente el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, que dio paz, que dio esperanza a todos los que recibieron, inclusive casos de creyentes que estaban aislados y lo supieron 25 o 30 años después. Eso le trajo paz y calma y logró seguir su experiencia religiosa. Hoy en día, en este mes, cuando el pueblo adventista recuerda esto, es hora de que podamos escuchar la voz de Dios. Es hora de que podamos hacer lo que Jesús nos dice mientras esperamos. ¿Quién nos lee allí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué versículo? Capítulo 3. Primera de Juan, ¿cuánto? Primera de San Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Si tú y yo escuchamos la voz del Espíritu, tenemos que estar haciendo eso, porque todos los que tenemos esta esperanza nos purificamos. Mis amados, permítame ilustrar esto para ir concluyendo en esta mañana. Estoy seguro de que nosotros cuando niños, o quizás nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los niños del barrio, los hemos visto jugar a las escondidas. Hemos visto de que uno se tapa los ojos, se pone en un lugar y empieza a contar. Sabemos que algunos niños pequeñitos que todavía no saben contar dicen 1, 4, 10, 15, 3, no saben contar, ellos simplemente dicen unos cuantos números, ¿recuerdas? Pero finalmente hay un momento que dicen, listo, voy, esté o no esté listo, me voy. Los demás niños tienen que esconderse para que él no los encuentre. Pero aquel que sale a buscarlo dice, aunque tú estés listo o no estés listo, yo voy a salir a buscarte. Y mis amados, Jesús nos está diciendo de que un día muy pronto, estés tú o yo no estemos listos, Él va a venir a buscarnos. Pero la exhortación es de que tú y yo como siervos buenos, como siervos prudentes, que nos estaremos purificando mientras llegue ese momento, de que podamos estar allí, porque finalmente desde los atrios celestiales, un buen día Jesús dirá, vengo pronto. Un buen día tú y yo, aunque no lo vamos a escuchar, las palabras van a ser pronunciadas. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. ¿Quién lo quiere leer? Dice, espérate que los números son chiquitos, 22, 11. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando Jesús diga eso, ahí en el santuario celestial habrá sellado, cerrado la mediación por el ser humano. Él saldrá finalmente para dar el galardón. El versículo 12 siguiente lo dice. ¿Lo puede leer ahora, hermana, por favor? Sí. Espérate que lo borré. Era 12. Apocalipsis 22, 12. 22, 12. El 13 ahora. No, usted leyó el 11, yo leí Ahora el 12, sí. He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras.
Jesús dice, hecho es, el que es justo sea justo, el santo sea su jato, y lo que dice diciente, ahora yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis amados, aunque tú y yo no vamos a escuchar eso, un día muy pronto Jesús lo dirá. Mientras tanto, tú aquí, yo, en víspera del 177º aniversario de aquel gran día de la esperanza, que dio paso al gran día del chasco, y que finalmente el cuarto grupo que logró sacar conciencia de lo que había pasado, que aceptó el triple mensaje angélico, que aceptó la verdad del sábado, que aceptó el ministerio profético, que aceptó el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario como la respuesta básica de lo que pasó en aquel día. Ese grupo tiene un mensaje todavía. Ese grupo está esperando, ese grupo ha crecido, y es hora que tú y yo podamos mantener claro y firme, ardiente esa predicación, que podamos permitir que cada día tú y yo podamos vivir esa misma experiencia, que cada día tú y yo no solamente vivamos con ese ardor, con ese fervor, en medio de todas las dificultades, en medio de todos los enfermedades, en medio de toda la pandemia, en medio finalmente de todos los sinsabores, de los funerales, de las enfermedades, de todo lo que pasa, podamos decir, el Señor viene pronto, que podamos predicar con entusiasmo, con energía, mi Señor viene pronto, que podamos darlo a los demás, y que esa urgencia, esa certeza que tuvieron aquellos 177 años atrás, todavía con redoblado esfuerzo pueda ser nosotros. Finalmente, que tú y yo podamos responder como respondió Juan. Unos versículos más adelante, lo que hemos leído allí, Apocalipsis 22, 11 y 12, allí el versículo 20, el número para no darle el número equivocado. Primeramente, Apocalipsis 22, versículo 20. Dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Termina el Apocalipsis prácticamente diciendo que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que está dando testimonio? La gracia. Cristo. El testimonio es lo que contemos, que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El que daba testimonio de todo esto dice, ciertamente vengo en breve. Eso fue lo último que dice. Y Juan inmediatamente se une y confirma, no espera casi que ni las palabras haberlas oído cuando él dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Que tu respuesta hoy en día, en la víspera del 177º aniversario, que pareciera mucho tiempo, que tú puedas recordarte de la iglesia gemela, así como Elena de White tenía su hermana gemela, que nunca aceptó el sábado, nunca aceptó el ministerio profético. La iglesia gemela de aquellos mileritas que nunca aceptó el sábado, que nunca aceptó el ministerio sacerdotal de Cristo, que nunca aceptó el ministerio profético. Hoy en día no tienen un mensaje. Hoy en día sus miembros cada vez decrecen hasta que muy pronto pueda extinguirse una iglesia que está prácticamente solamente en ciertas partes de aquí de Estados Unidos. Pero tú y yo pertenecemos a un movimiento mundial. Tú y yo en medio de esto necesitamos estar preparados para poder abrazar, y ante la eminencia de cuán cerca es cerca, cuán pronto es pronto, podamos decir y repetir simplemente como Jesús dijo en su santa palabra, he aquí, vengo en breve. Y que tú y yo, cada vez que oigamos eso, cada vez que pensemos eso, cada vez que hablemos eso, podamos decir, amén, sí, ven Señor Jesús. Que Dios te bendiga.